Hermanos, hoy vamos a tener nuestra segunda parte que complementa la clase anterior, la cual definimos algunos conceptos sobre cómo se describe el matriarcado y el machismo. Pero también quiero dejar algo claro. Para nada fuimos exhaustivos en la explicación de ambos. Lo que quiero decir es que no desarrollamos o agotamos estos temas a profundidad con la clase pasada, para nada. Han escrito libros y libros sobre estos temas. Podríamos fácilmente tener 120 clases de machismo y matriarcado, porque realmente ha hecho daño profundo a cómo pensamos, cómo vivimos. Pero simplemente quería demostrar que esta cosmovisión del machismo y el matriarcado, esta visión del mundo, es una realidad en nuestras vidas. Quería percibirlos del baile tóxico que el machismo y el matriarcado, ¿se acuerdan? Se alimentan el uno al otro. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de desentrañar, de profundizar un poco más sobre este extenso tema. Por eso la perspectiva que abordaremos hoy es la siguiente. Por eso mi título, Machismo y Matriarcado, destructor de naciones. Y esto parece un poco exagerado, pero voy a demostrar que realmente queda incluso corto. Y antes de entrar al tema de hoy, vamos de nuevo a preguntarnos, como lo hicimos en la clase pasada, o recordarlo de la clase pasada, ¿cuándo nació el machismo y el matriarcado? ¿Dónde? Desde el inicio. Y específicamente, ¿qué texto utilizamos? ¿Génesis qué? Eso fue uno, pero realmente Génesis 3:16. Que prácticamente concluimos con esto, que le dice a la mujer, tú intentarás dominar a tu esposo o a tu marido a través de las emociones, a través de ese vínculo que Dios dio de manera única a las mujeres para relacionarse, por el pecado. Y cuando lo intentes hacer, Él te dominará a ti de manera pecaminosa, incluso por la fuerza o la violencia. Y ahí es donde comienza la guerra entre los sexos por el poder del matrimonio. ¿Quién gobierna a quién? La guerra de los sexos. Y esto parece hasta un nombre de una película, ¿cierto? La guerra de los sexos. De hecho, teníamos un programa aquí en televisión que se llamaba así, haciendo mofa, incluso de las consecuencias que esto podía traer a nuestra sociedad. Pero una vez más, la sociedad presentando esto como algo pomposo, la guerra de los sexos. Pero yo quisiera traer a nuestras mentes cómo se ve o cómo se siente también realmente cuando estos sexos batallan por el poder. ¿Qué incluye cuando hay esta batalla campal? Y creo que muchos de nosotros experimentamos eso en cercanía. Y les voy a decir algunas cosas que pasan cuando hay batalla entre los sexos. Esto incluye gritos, llantos, burlas, vejaciones el uno con el otro, violencia, golpes, atropellos, desplantes, corazones rotos y quebrantados, inseguridad y dolor. Cada vez que hay una batalla entre los sexos, de manera pecaminosa, incluye todo esto y más. Y yo creo que cada uno de nosotros lo pudo haber experimentado en carne propia, un familiar. No estamos exentos a esta realidad. Cada vez que hay una batalla entre los sexos, hay dolor. La imagen que Dios creó para reflejarlos, cuando ellos pelean, lamentablemente está reflejando otra cosa, la imagen de Satanás. En Juan 8:34 Jesús le dice a los incrédulos fariseos, Él le dice, de cierto, cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
Porque un esclavo obedece a su amo porque es su propiedad, ¿cierto? O como lo dice primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, el que ama pecar, el que se deleita pecar, el que no tiene un ápice de arrepentimiento por pecar, sino que se deleita en él, está reflejando de quién es hijo, de su padre el diablo. Que no estamos hablando que un cristiano puede pecar, porque sí puede. Cuando Juan dice esto es que se deleita en el pecado. Él está reflejando de quién es hijo. Él está reflejando de quién es súbdito. Él es esclavo del pecado. Y así luce el machismo y el matriarcado en acción, cuando se enfrenta el uno al otro. Yo creo que eso es un buen resumen de la clase anterior, ¿verdad? De cuando ese machismo y ese matriarcado luchan por el poder, realmente lo que están es destruyendo la imagen de Dios que creó en ellos. Ahora, ¿cómo el machismo y el matriarcado destruyen las naciones? Y yo creo que esto es una pregunta que todos van a saber responder. ¿Quiénes creen ustedes que son los principales espectadores cuando hay esta guerra de sexos? Los principales espectadores de esta película de horror. ¿Quiénes creen ustedes que son? Los hijos. Exactamente. Ellos están en primera fila viendo y aprendiendo, porque ellos están viendo y aprendiendo. Según unos estudios recientes, dicen que la percepción de un niño de 3 meses de edad, tiene una mayor observancia que los niños de 8 meses de edad. Ellos empiezan a detectar todo. Dice que tienen una capacidad incluso de detectar los diferentes vellos faciales de los padres, que se dan cuenta. Ustedes no han visto en esos videos que cuando un padre se acerca a un hijo y tiene como un trapo aquí, porque tenía una barba y se la quita, el niño no lo reconoce y apenas tiene 3 y 2 meses. Ellos están aprendiendo y se dan cuenta hasta de esas pequeñas cosas. A veces parecemos que nuestros hijos de 3 meses de edad son como una masa inerte. Bueno, ellos no saben nada. Hermanos, incluso no estamos viendo la profundidad del diseño de Dios. Ellos están aprendiendo, ellos están siendo moldeados. Así que cuando un hombre y una mujer están peleando frente a sus hijos, viendo quién tiene el poder en esta lucha entre el matriarcado y el machismo, esto le está trayendo un impacto único, moldeando sus cerebros, sus emociones y diciéndole realmente, esto es la realidad. Así es un hombre, como lo vimos la semana pasada, afeminado y violento, y así es una mujer, controladora o víctima de este hombre. Ellos se están moldeando, ellos están aprendiendo, sea un niño varón o una niña hembra. Ellos se están moldeando cómo es una familia, ellos están aprendiendo. Y para explicar esto voy a utilizar un texto bíblico que la mayoría de nosotros a veces utilizamos direccionalmente de manera positiva. Y este es Proverbio 22:6, y creo que todos se lo conocen, el cual dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Yo creo que nosotros en nuestra cultura le dijéramos, amén, siempre. Pero este texto no solamente se utiliza de manera positiva, Dios está escribiendo o describiendo a profundidad cómo son educados nuestros hijos. Y a veces da miedo pensarlo cuando le damos este giro a este texto. Instruye al niño en su camino. Si ese niño está viendo eso de sus padres y su madre, ¿qué camino le están instruyendo? Lo están instruyendo. Y cuando fuese viejo aún no se apartará. Wow. Si un niño es educado en el machismo y el matriarcado, aun cuando esté viejo no se apartará.
Da miedo. Tu vida y la mía van a instruir a nuestros hijos para bien o para mal. Cómo piensan, cómo se comportan, cómo viven, cómo hablan, cómo tratan a sus esposas, sus hijas a sus esposos, cómo manejan sus negocios, sus finanzas, cómo son transparentes con su madre o su madre son transparentes con su padre, cómo saludan, cómo abrazan, cómo aman. Ellos están aprendiendo, ellos están ahí absorbiendo, ellos están siendo adoctrinados porque Dios lo diseñó así, que la responsabilidad de educar a los niños es la de su padre. Ellos están absorbiendo todo eso. Decía alguien que si tú quieres ver tu teología, si tú quieres ver tu conocimiento de Dios, realmente, mira a tus hijos. Porque ahí está tu teología, tu conocimiento de Dios, sin tapujos. No estamos hablando de la teología que se vive, ni de las relaciones interpersonales que se tienen en la iglesia, o a veces que preparamos un ambiente cuando un hermano nos viene a visitar, vamos a limpiar la casa, vamos a hacer todo esto, o manejar bien nuestras palabras para que no digan ser calculadores. Nuestros hijos van a ver nuestra teología, nuestra manera que realmente adoramos a Dios en la casa y en todos los lugares, y ¿saben qué? Ellos la van a replicar. Ellos la van a replicar. Cuando quieras ver la teología de alguien, ve cómo se comportan sus hijos. Ve cómo se comportan sus hijos. Hermanos, siembra la corrupción en los corazones de tus hijos y estarás sembrando corrupción para la futura generación. Siembra machismo y matriarcado y estarás asegurando a esa familia, a esa futura familia que van a formar tus hijos, infelicidad de sus miembros y de sus futuros hogares. Cuando nosotros le enseñamos machismo y matriarcado a nuestros hijos, somos promotores de la destrucción de la nación. ¿Cómo es enseñar a ser un machista? Y bueno, básicamente lo dijimos la semana pasada. Es enseñarle a los niños, a varones, tú eres superior a la mujer y por tanto tienes derecho sobre ella. Te pertenece, existe para tu beneficio, para servirte y para suplir tus deseos y necesidades. Y usa la violencia incluso para lograrlo. Eso es lo que cree el hombre después de la caída. La mentira. Violando el diseño divino que otorga la misma dignidad en cuanto a hombre y mujer. Ellos fueron hechos a imagen de Dios, hombre y mujer, dignidad igual. Y también su rol, cuál es que Dios establece al varón como cabeza de la mujer a costa de su sacrificio personal y para bendición de ella. Ese es el rol. Protégela a ella a costa incluso de tu beneficio personal. Sacrifícate por ella, nunca para poseerla como un objeto. Y por otro lado, ¿qué le enseñamos a nuestras chicas? Cuando tu esposo te someta a cualquier abuso emocional o físico, por derecho compensatorio, tú te lo debes. Haz un golpe de estado en el hogar y conviértete en la cabeza espiritual. ¿Por qué? Porque moralmente este hombre machista y violento está descalificado por ser débil, por no cumplir su rol. Ahora yo crío hijos para que suplan mis necesidades, presionándole algo que ellos no están diseñados a dar. A sus esposos, no a sus hijos. Deformándolo de manera atroz
atrofiándolo, valga la redundancia, para las futuras relaciones. Sentimentalmente lo que el esposo debía suplir, ahora lo estás demandando a tus hijos. ¿Pero por qué hiciste todo eso? Porque mi esposo falló. Hemos tomado el diseño de Dios y lo hemos destruido. Y este patrón o cosmovisión trágicamente pervierte el orden de la autoridad en toda la sociedad. Comenzando ¿por dónde? Por la familia, extendiéndose a la iglesia y terminando las naciones. ¿Sí lo entienden? Familia. ¿Y qué está compuesta la iglesia? De familias. ¿Y de qué está compuesta la nación? De familias. Al final lo que comienza con la rotura de una familia termina afectando a la nación. Dense cuenta de algo. Los dictadores, los asesinos seriales, los ladrones, pertenecen a alguna familia. Pertenecen a alguna familia. ¿O piensan que Hitler nació de la tierra? ¿O los asesinos seriales? Cuando no vivimos al diseño de Dios, traemos consecuencias a las naciones. Cuando a nuestros hijos les enseñamos a violentar, a no cumplir las leyes establecidas por Dios en el hogar, porque eso es lo que hacemos, cuando nosotros los hombres no cuidamos y protegemos a nuestras mujeres, le estamos enseñando, ¿sabes qué? Yo lo estoy haciendo a mi manera, la ley de Dios no me importa. Cuando una mujer se rebela pecaminosamente contra un hombre, ¿sabes qué? Hijo, mírame a mí, la voluntad de Dios no me importa. Le estamos enseñando a no cumplir las leyes establecidas por Dios en el hogar y su gobierno para la familia. Les estamos enseñando a no respetar los demás pactos humanos, contratos, constituciones o leyes civiles. ¿Y por qué de respetarla? Si eso van en contra de mis intereses. Hijo, tú tienes que someterte a las leyes, eso es bueno. ¿Por qué? Si tú con tu vida no me enseñaste a someterme a las leyes. Y cuando hablo de leyes, las leyes buenas. Si yo vi la ley de Dios y tú la destruiste, tú no te sometiste, ¿por qué yo debería? Porque desde el seno de la familia le estamos enseñando a nuestros hijos que no importan las leyes, los pactos, los juramentos, porque tú eres el centro de todas las cosas. Hermanos, esto es profundo. Y lo voy a traer a nuestro aspecto práctico. La corrupción que hoy tenemos en nuestro gobierno, o en nuestros gobiernos, porque esto no es nuevo, viene porque el machismo y el matriarcado le enseñó a nuestros hijos, que a su vez llegó a algún momento un poder político, a decir, las leyes no importan. Yo voy a hacer incluso leyes que me beneficien a mí. Por si no lo sabían, las constituciones, la idea de constitución vino de un pensamiento cristiano. Y fueron diseñadas a priori para proteger a los ciudadanos del poder del gobierno. Y ahora son al revés. Ahora protegen a los gobiernos de los ciudadanos. Y eso es simplemente, una vez más, porque el matriarcado y el machismo les enseñó a no someterse a ningún tipo de ley. No existe la ley. ¿Quién determina la ley? Nosotros. Es como si viniera de Protágoras, si no me equivoco, que el hombre es la medida de todas las cosas. Si no hay una ley, si tú vas a hacer un diseño de una ley, tiene que serla bajo mi medida. Yo soy el estándar de la verdad absoluta. Y eso es cuanto a nuestras naciones. Pero ¿qué pasa en la iglesia? ¿Cuánto entendemos el no sometimiento a la iglesia local? Yo no me someto a esa iglesia local. Ellos son muy legalistas. ¿Por qué? Ellos intentaron utilizar la Biblia contra mí. Y nos reímos, pero
es algo importante. Ellos intentaron usar un pasaje que Mateo 18, 15 al 20. ¿Por qué? Yo no puedo tener 2 mujeres, 3 mujeres. No puedo ser un avaro, no puedo ser un ladrón. ¿Quién se creen ellos? Yo tengo a mi Jesús. Mi Jesús no entra en esas iglesias sectarias. ¿Por qué? Porque estos hombres y mujeres les enseñaron a no someterse a ningún tipo de ley. Yo soy la ley absoluta. Y si hay algo que va contra mí, no voy a permanecer ahí. Por eso es que hay un concepto que llaman el turista de iglesias. Entra a una iglesia hasta que le empiece a incomodar porque le están exigiendo cosas que Jesús le exige a un cristiano y dice, no, por favor, yo tengo mi concepto de Jesús. ¿Y quién lo delimitó? Tú mismo. Por eso es que tenemos el no sometimiento a la iglesia local. Pero la base de eso, ¿cuál es? La familia. Familias destruidas. Porque le enseñamos a nuestros hijos a no someterse absolutamente a ningún tipo de ley. Bueno, mi hermano, eso no fue mi intención. Tu teología habló. Yo no quería que él no se sometiera a Dios, pero le enseñaste con tu teología que puedes agarrar la palabra de Dios y hacer lo que quieras. Como decía alguien, cuando el machismo y el matriarcado es aplicado en la familia, existe la destrucción de la trilogía. Y es, destruye a la familia, a la iglesia y a la nación. Cuando pecamos de esta manera, no sé si lo habían visto así, estamos pecando de la misma manera que pecaron nuestros padres en Edén. De todo árbol puedes comer, dice Dios. Pero a través de la manipulación de la serpiente, empezaron a admirar este fruto. ¿Y qué tal si como lo prohibido? Y quiero decirlo, Adán y Eva no eran unos tontos. De hecho, estoy seguro que eran más inteligentes que nosotros. Ellos podían tener una capacidad completa. Ellos tenían la imagen de Dios. ¿Qué tal si como lo prohibido? ¿Qué tal si no me someto al gobierno de Dios? ¿Qué tal si es verdad lo que dice la serpiente? Y si como de este fruto, seré como Dios. Y ya sabemos las consecuencias de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Comieron el fruto. Es exactamente lo que pasó. No me voy a someter a tu diseño para el matrimonio, Dios. No me voy a someter a tu gobierno. ¿Y sabes qué vamos a hacer a partir de ahora? Porque eso fue lo que hicieron. Vamos a crear nuestro propio gobierno. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, cuando comieron el fruto, hicieron exactamente esto. El diseño que tú tienes para nosotros en el matrimonio se acabó. El gobierno que tú tienes sobre nosotros se acabó. Y vamos a establecer nuestro propio diseño. Es en el nacimiento del matriarcado y el machismo. ¿Y qué tal nos ha ido con eso? Destrucción para la familia, para la iglesia y para la nación. Y eso es exactamente lo que hace el matriarcado y el machismo. Cuando nosotros abrazamos esta cosmovisión, este patrón para nuestras familias, estamos diciéndole, Dios, no nos interesa tu diseño y nosotros queremos gobernarnos a nosotros mismos. Y wow, yo no lo diría con esas palabras. Pero no importa que lo digamos con nuestras palabras o no. No importa que incluso no queramos pensar en eso. Pero nuestras vidas están viviendo o se están comportando según creemos. Hermanos, tú te paraste hoy, a la hora que te paraste, tú hiciste un montón de cosas hoy porque creías que era lo mejor para ti hoy. Tú has vivido hasta hoy, incluso después de tu conversión, porque has creído que es lo mejor para ti.
tú vives de la manera que vives porque crees que es lo mejor para ti. Nosotros vivimos según creemos. Y si nosotros vivimos intencionalmente en este machismo y matriarcado, es que le estamos diciendo eso exactamente a Dios. Yo creo que el modelo del machismo y el matriarcado es mejor que tu diseño. Yo creo que violentar a las mujeres para conseguir mis apetitos, saciar mis apetitos como hombre, es mejor que lo que tú me dices. Sacrificio, Dios, yo no quiero sacrificarme. A las mujeres, someterme, Dios, yo no quiero hacerlo. Yo quiero ser la líder. No. Eso ha traído destrucción a la familia, a la iglesia y a las naciones. ¿O no? Tristeza, dolor, angustia. Lo que nos ha prometido el machismo y el matriarcado nunca nos los ha dado. Termina estando más vacío, más solo, nunca supliendo tus necesidades. Porque eso es lo que hace la cosmovisión de la caída, del pecado. Y ahora la pregunta es esta. ¿Cuál es la solución para salvar a nuestra familia, a nuestra iglesia y a nuestra nación? ¿Existe una solución? ¿Usted cree que existe una solución? Sí. Tiene que existirlo, porque si no esto sería una clase de lamento. Pero gracias al Señor sí hay una solución, y una hermosa solución. Y esa solución se llama el pacto matrimonial. Y no estoy hablando simplemente de una unión entre un hombre y una mujer, no. Hablo del pacto matrimonial. Y quiero desentrañar un poco qué es un pacto. Según la Real Academia, el pacto es un convenio o un juramento entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Eso es un pacto. Pero el pacto matrimonial es una promesa solemne que un hombre y una mujer hacen, comprometiéndose a hacerse fieles de por vida, a amarse exclusivamente, a respetarse y apoyarse mutuamente para la gloria de Dios y para el beneficio de las naciones. Esto suena hermoso, ¿verdad? Porque lo es. Pero una vez más, seamos honestos. Fuimos enseñados y discipulados como machistas y como matriarcas. Fuimos enseñados para nuestra vergüenza. Pero ¿cuál es el modelo el cual podemos glorificar a Dios? El pacto matrimonial. Decía un hombre que el énfasis en algo nos va a ayudar a recordar. Y yo creo que esto venga constantemente a tu mente. ¿Cómo vencer el machismo y el matriarcado a través del pacto matrimonial? Decía el teólogo José González que el pacto matrimonial o el matrimonio cristiano representa el amor de Dios hacia la humanidad. Y sigue diciendo, la palabra de Dios nos enseña que el pacto matrimonial, y quiero que lo escuchen bien, es la encarnación viva, ardiente y presente de cómo Dios ama, nos cuida, nos protege sacrificialmente todos los días. Lo voy a repetir. El pacto matrimonial es la encarnación viva, ardiente y presente de cómo Dios nos ama, nos cuida y nos protege sacrificialmente todos los días. ¡Wow! ¿Y esto es verdad? Por supuesto que sí. ¿Y lo podemos probar con la Escritura? Por supuesto que sí. Mis hermanos, acompáñenme a Efesios capítulo 5, versos 22 al 32. Efesios capítulo 5, versos 22 al 32. Dice la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Hermanos, este texto que leímos hace referencia a que el marido representa a Cristo 5 veces, y cuando sabemos en el Nuevo Testamento y específicamente en las epístolas, cuando hay una repetición, hay un énfasis, y Dios enfatiza 5 veces que el marido es reflejo de Cristo, de cómo debe cuidar, proteger a su esposa. Y la manera de que el varón debe amar a su mujer, nada más y nada menos, es la misma que Cristo ama a la iglesia. El pacto matrimonial, sacrificial, muere por tu iglesia. ¿Cristo murió por la iglesia? ¿Hace una simbología? El marido debe amar a su esposa de manera sacrificial. Y a veces pensamos que nuestras mentes la han moldeado a Hollywood con respecto a esto, y a veces pensamos que, wow, sí, tengo que amar a mi esposa, tengo que cuidarla. Si entrara alguien en la casa en la noche, mira, ¿sabes qué? Amor, estoy preparado para morir por ti. Te protegería. Pero si somos francos, generalmente el hombre que entra todos los días a nuestra casa y le hace daño a nuestras esposas, somos nosotros mismos. Protégela, ciertamente de alguien que le venga a hacer daño, pero principalmente tienes que protegerla, o tenemos que proteger a nuestras esposas, principalmente de nuestro propio pecado remanente. De nuestro propio pecado remanente. ¿Recuerda el pacto? Te amaré y te protegeré incluso de mí mismo. Y no lo hago por tu bello rostro, mi amor, sino lo tengo que hacer por la gloria de Dios. Y hay una parte que yo estoy pensando cómo este texto le da una unión. ¿Se acuerda cuando en Génesis 2:23, si no me equivoco, dice, cuando Dios le da a Eva, a Adán, y él dice, wow, carne de mi carne, hueso de mis huesos, ella es parte de mí. Y aquí Pablo hace la misma inferencia. Ella es como parte de ti, es hueso de tus huesos. Por eso que hace esa alusión. ¿Cómo proteges tú a tus huesos? ¿Cómo proteges tú a tu cuerpo? Constantemente lo alimentamos todos los días, queremos que estemos sanos. Bueno, así de la misma manera sacrificial, hazlo con tu esposa. Guárdala, protégela, enséñale a tus hijos a ver cómo se trata una mujer. Recuerdan, ellos están en primera plana, están sentados en primera fila, viendo como un hombre, tú estás moldeando en sus cabezas, en sus mentes, en sus sentimientos, como un hombre debe tratar a una mujer.
El hombre, el niño hombre va a replicar eso de cómo tratar a sus esposas y las niñas van a ver, así me debe tratar mi futuro esposo. El pacto matrimonial destruyendo el machismo y el matriarcado. Decía un hombre, y me encanta esto que dice: el dar la vida por tu esposa es la cura contra el instinto de dominar pecaminosamente que tenemos como varones. El dar la vida por tu esposa es la cura contra el instinto de dominar pecaminosamente que tenemos los varones. El dar tu vida por tu esposa es la cura contra el dominar pecaminosamente que tenemos contra las mujeres. Pero ahora viene la mujer. Por su parte, la mujer representa a la iglesia en este texto, en la manera en que debe sujetarse y respetar a su marido, tal como la iglesia se sujeta y respeta a Cristo. Y esto no quiere decir, ¿sabes qué? Me voy a sujetar mientras él sea perfecto cumpliendo su parte. Pero cuando no pase, entonces yo tomaré el control del hogar, yo gobernaré. Mi hermana, tu deber es someterte a tu marido. Pero no es por su bello rostro o porque hable bonito. Es por Cristo. Es por Cristo. Y a ti también te digo, recuerda el pacto. Te comprometiste a vivir en sujeción por amor a Cristo y por su agenda para con las naciones. Y el sujetarse es el antídoto contra la manipulación y el control que es la tentación perpetua de las mujeres. Lo repito. El sujetarse a tu esposo es el antídoto contra la manipulación y el control que es la tentación perpetua para las mujeres. Cuando los cristianos nos casamos para toda la vida, aceptamos un papel que debemos desempeñar ante Dios, ante nuestro cónyuge, ante nuestra iglesia, ante nuestros hijos y ante nuestras naciones. Al pactar por la fe, Dios nos otorga una gracia y un poder sobrenatural, porque es un poder sobrenatural para que tú y yo podamos vivir por en este estándar. Y un poder sobrenatural para representar su amor divino con la humanidad. Es un llamado solemne, precioso y extraordinario. Vive el pacto. Entonces el pacto matrimonial es un pacto de amor y de autoridad. Es la escuela del amor y de la obediencia a la autoridad. Hermanos, en el matrimonio cristiano, los esposos nos comprometemos a entregar nuestras vidas el uno al otro para crecer en Cristo, hacia Cristo y para Cristo. En el matrimonio cristiano nos comprometemos para vivir, para crecer en Cristo, hacia Cristo y para Cristo. Para así lograr una sociedad que traiga sanidad a las naciones. El pecado entró en el mundo, trajo destrucción a las naciones. Ahora por Cristo, Dios ha diseñado una vez más esta familia que empieza a funcionar de manera creacional y fundacional otra vez. Y por medio de cada familia empecemos a traer sanidad a las naciones. Ahora mira estos textos cómo cambian la perspectiva. Por ejemplo, ir a discipular todas las naciones. Esos discípulos de las naciones son parte de una familia. Una parte de una familia ordenada. Ellos no solamente están hablando de teología en el sentido lineal o conceptual. Ellos han vivido una relación. Ellos saben cómo hacer una nación. Enseñen a las naciones todo lo que hay que saber. Por eso es que el pacto matrimonial gobierna inclusivemente todo el concepto del cristianismo. No hay cristianismo sin familia. Y tanto así que Cristo se pone como ejemplo de que la relación matrimonial debe ser la misma que Cristo y la iglesia.
El pacto matrimonial trae sanidad a las naciones. Y hay un elemento fundamental para vencer a nuestros enemigos que nos, en un sentido, que venció a la humanidad en el momento del Edén, esa mentira. Y una de esas herramientas o de esas armas que utiliza Dios para vencer esa falsa cosmovisión, ¿sabe quiénes son? Nuestros hijos. Nuestros hijos debemos criarlos y prepararlos para cumplir el propósito que Él ha previsto, que Dios ha previsto para la extensión de su reino. Y esto suena un poco raro, mi hermano. Bueno, lo voy a decir en palabras del Salmo 127, 3, 4, el cual dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos de Dios. En pocas palabras, tus hijos no son para ti, no son para llenar una parte de ti, y eso lo vimos claro en esta conferencia que vimos. No son para llenar algo que tienes incompleto, no, es para descendencia, para Jehová. Y sigue diciendo: cosa de estima es el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Hermanos, los hijos del pacto matrimonial son el arma más potente que tiene Dios para derrotar a su enemigo primigenio en esta tierra, para derrotar a Satanás. Porque ellos, si no saben, cuando se refiere a saetas, son lanzas, son flechas que Dios dispara al futuro para la próxima generación cristiana. Nuestra siembra en nuestros hijos son la futura generación de hombres y mujeres que van a discipular a las naciones. Por eso es que no se trata incluso de tener hijos de ti o de mí. Se trata de la gloria de Dios. Se trata de la sanidad de las naciones. Se trata de la expansión de tu reino. El matrimonio de pacto es la clave para transformar nuestras familias, iglesias y naciones. ¿Queremos ser curados del machismo y el matriarcado? Por supuesto que sí. Entonces, mis amados hermanos, a los que están en ese pacto, vivamos el pacto. Y a los que están pronto a casarse, tienen que apuntar a esta realidad. Tienen que empezar, de la misma manera que los que estamos casados, depurarnos de ese machismo y matriarcado que fuimos criados. Aprovechen este tiempo para depurarse de eso. Vivamos el pacto. Que esta verdad moldee nuestro intelecto, nuestras almas, nuestras palabras, nuestra visión. Hombre, prepárate para morir por tu mujer. Por Cristo. Mujer, prepárate para sujetarte a tu esposo, por Cristo. Y los dos juntos, prepárense para sanar a las naciones juntos, juntos. Recuerden, cuando tú le dijiste que sí a ese hombre y ella te dio ese sí, es que tomaste su mano para decir: vamos a expandir el reino de Dios, vamos a darle gloria, vamos a someternos a tus diseños. Y esto es en forma de pacto matrimonial. Prepárense para sanar a las naciones juntos, extendiendo su reino y viviendo intencionalmente para su gloria. La única manera de destruir el machismo y el matriarcado es a través del pacto matrimonial. Dios dará sanidad a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nuestras naciones solamente por medio del pacto matrimonial, el cual nada más y nada menos refleja su gloria y el sometimiento de su iglesia para el avance de su reino. Mis hermanos, esto nos quita un peso de nosotros. ¿Por qué? Porque es bueno que no tenemos que complacer nuestras expectativas infinitas, pero podemos complacer a uno, y es a Dios. Y si complaces a Dios principalmente, no tienes que complacer a nadie más. Se van las cargas,
Es más fácil complacer a uno que complacer a millones. Así que deleítate en vivir a la luz del pacto matrimonial. Deleítate en vivir a la luz de la palabra de Dios. Esto va a traer sanidad a tu vida, a la de tus familias, a la de tu iglesia y a las de las naciones. No lo merecemos, ¿cierto? A veces pensamos que nuestro compromiso, y bueno, yo hago lo que el Señor me manda y lo hago con gozo, pero esto tiene repercusiones eternas. Eso es como esa pequeña piedrita que cae en un mar que siempre genera ondas. Pero cada acción que nosotros caminamos en pro del cristianismo, de Cristo, hay repercusiones eternas. Así que comprométete. Y ahora ve el pacto matrimonial, más allá incluso de satisfacer tus demandas. No, se trata de Dios. Oremos. Señor Padre, gracias. Gracias, Señor de los cielos. Gracias por permitirnos comprender un poco más sobre este extenso tema. Por favor, Dios, que si nuestras mentes empiezan a divagar, trae todos estos recursos a nuestra mente una vez más, a adorarte, a permanecer en ti, en tu fidelidad. Ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad, de este estándar, y realmente que en nuestras vidas traer sanidad a las naciones. Oh Dios mío, todo se trata de ti. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra y a saber que aún atrás de cada exhortación también hay ánimo para continuar. Y es que por medio de Cristo podemos lograrlo. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.